Ya se inició la grabación. Buenos días, nos reunimos esta mañana para socializar una entrevista que se le realizará a una trabajadora social. Esta invitada nos va a resolver las dudas a estudiantes de cuarto semestre, entonces vamos a comentar con ellas. Eh, Nombre y edad. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Dexy Beatriz Durán Ortiz. Tengo 33 años. Universidad egresada. Yo soy egresada de la Universidad Industrial de Santander. Yo me gradué de trabajadora social en el 2013. Tiene estudios de posgrado. Sí, tengo una especialización. La hice con la Universidad Manuela Beltrán. La especialización se llama Pedagogía para la Solución de Conflictos. Y actualmente estoy en segundo semestre de la maestría con la Uniminuto, que se llama Paz, Desarrollo y Ciudadanía. ¿Cuántos años de ejercicio profesional llevas hasta este momento? 8, 8 exactamente, porque empecé antes de tener la tarjeta profesional, empecé a trabajar, entonces son 8 añitos. Bueno, muchas gracias. La pregunta que le vamos a hacer a continuación es ¿qué trabajo actual tiene y cuál es el último? Bueno, actualmente yo me desempeño como en el ámbito educativo. Mi cargo se denomina docente orientadora escolar. Estoy ya nombrada por concurso acá en el municipio de Piedecuesta y es un trabajo realmente grande, es un trabajo realmente de mucha responsabilidad porque tengo a cargo 3.300 estudiantes para mí sola. Entonces, el ámbito educativo es amplio, todo lo que se trabaja es de prevención, promoción y seguimiento. Y pues para una sola persona es pesado, pero bueno, trata uno de hacer lo que más se pueda en el día a día y pues atendiendo todo lo que emerge. A raíz del confinamiento han salido muchísimas cosas. Estoy a 3 meses de haber empezado, digamos, este año y ya he atendido la mitad de lo que atendí el año pasado. Entonces es grande el trabajo, pero es muy chévere, es muy rico. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué funciones le delegan en su trabajo? En el trabajo actual, bueno, el rol del docente orientador escolar, como lo decía antes, se enmarca dentro de lo que son actividades de prevención, de promoción y de seguimiento. Básicamente yo tengo a cargo lo que es trabajo con estudiantes, es decir, la atención individual de estudiantes, atención a familias. Hago también acompañamiento cuando se presenten casos porque dentro de la norma que rige mi cargo, la ley de convivencia escolar, me trae como unas tipificaciones de situaciones. Entonces están las tipo 1, tipo 2 y tipo 3 y cada una trae una ruta de atención, entendiendo que las tipo 3 son las que ya se consideran delitos. Entonces, tengo que estar, digamos, día a día atendiendo lo que vaya saliendo, además de lo que se presente eventualmente, como les decía antes, por la pandemia que ha sido tremendo, sobre todo consumo de sustancias, sobre todo violencia intrafamiliar, autolesiones, idea suicida. Entonces son como las 4 grandes que tengo que atender. Aparte de esa atención a estudiantes y a familias, se hace un acompañamiento a los padres de familia en las escuelas de padres. Entonces la ley me dice que son mínimo 4 en el año, pero con toda la problemática nos ha tocado como dividir los grupos, haciéndolo, digamos, un poco más personalizado. Unas para bachillerato, otras para primaria, otras para preescolar. Y aparte de eso, también se hace el acompañamiento a los estudiantes de 10º y 11 en orientación vocacional. Entonces, dentro de la orientación vocacional, se les hace como esa guía para que ellos
tengan y entiendan un poco desde sus habilidades personales qué carreras pueden escoger. Eso es un proceso también que se hace y se tiende a hacer como en el año, porque a veces es muy complicado que uno en un solo taller o en un solo encuentro lo haga. Se hacen talleres por grupos también, donde abordamos temas como sexualidad. Hay una tendencia ahorita también desde la orientación sexual que está llamando la atención en el colegio, porque son niños muy pequeños, de 10, de 11 años, de 12 años, con un afán de definir orientación sexual, y lo estamos viendo como desde un punto de presión de grupo. Entonces, es muy raro que un niño de quinto te diga a ti, soy lesbiana, soy bisexual, o sea, cuando todavía en su desarrollo uno entiende como, no, todavía no puedo tomar ese tipo de decisiones, pero hay una presión de grupo grande. Y pues todos los temas que salgan, prevención de consumo, ahorita estamos haciendo mucho fortalecimiento en autoestima, porque lo que les digo, de mi colegio se fueron muchos niños siendo muy niños y llegaron al colegio ya siendo adolescentes, con todo un acceso a información que tuvieron en el computador, muchos sin guía de un adulto, entonces hay mucha problemática. Y pues también tenemos convenios. Yo tengo 2 practicantes de psicología a cargo. De trabajo social todavía no he tenido el gusto de tener, pero hago yo como el acompañamiento a esas practicantes. También hemos tenido practicantes de derecho. Y pues está bajo mi responsabilidad, ¿no? Y todo lo que son convenios con entidades, con ONGs, con grupos, con corporaciones, con fundaciones. Entonces el puente soy yo, siempre. Eso es lo que hago ahorita. Bastante interesante. Sí, Por lo menos esto, como lo que usted nos venía mencionando y todo, podría también esto decir, o sea, ahí como usted, como mayor profundidad, de qué manera se interviene o ha intervenido en ese trabajo social de caso. Bueno, hay primero la forma como llegan a mí los casos, varía, ¿no? Entonces, a veces son porque los profesores identifican una situación y me lo remiten para hacer la atención individual. A veces son los padres de familia los que piden la atención para el estudiante, o a veces es el mismo estudiante, que afortunadamente ahorita los chicos ya le están teniendo como un poco más de confianza al área de orientación escolar, entonces ahorita ya ellos mismos buscan la ayuda. Una vez que se identifica, digamos, este es el estudiante que necesita la atención, se hace como una clasificación de qué tipo de situación es, si es emocional, si es familiar, si es de rendimiento académico, si es ya como un delito, que uno, lo que yo les decía antes, las rutas me dicen, oiga, si es ya un delito, hay que actuarlo de otra forma con la entidad correspondiente, que en este caso los apoyos míos son Comisaría de Familia, Policía de Infancia, ICBF, o ya directamente el hospital. Entonces, dependiendo de la gravedad de la situación, se hace la atención. Yo construí una ficha que para el estudio de caso la dividí en varios tramos o secciones. Una donde averiguo o pregunto toda la parte familiar, entonces va incluido el familiograma, va incluida la dinámica familiar, va incluida las pautas de crianza y un poco como el relacionamiento de el estudiante con las personas con las que vive, que también ahí en el trabajo uno se da cuenta. Mira, la cantidad de divorcios o separaciones en la pandemia también hace pues que el estudiante tenga ciertos comportamientos ahorita en la presencialidad. Muchos estudiantes están a cargo de abuelos, de tíos, de otras personas, entonces eso también influye en su comportamiento. Entonces esa parte familiar me da eso. Luego yo pregunto desde el tiempo libre al estudiante, entonces hago la intervención con qué hace en el tiempo libre, qué tipo de cosas le gustan. Ahí también me voy dando cuenta de los hábitos que tienen. Entonces, muchos que me dicen, yo me la paso en el celular viendo videos 6, 7 horas. Entonces ya uno dice, mira, o sea, ahí es donde empiezo a encontrar que dentro de su problemática, pues hay una serie de cosas que se deben ajustar. Luego se averigua por la parte académica cómo está su rendimiento, cómo está la parte de comportamiento, cómo es su relacionamiento o socialización dentro de la institución.
Después entramos ya a una parte más personal, que es donde se interviene el tema de emociones, donde se interviene el tema de proyecto de vida y donde se mira un poco el motivo de vida. Y ya se finaliza como con un concepto que yo doy y es como la estructura de la atención. Yo como orientadora escolar y como mi rol y mi formación profesional es trabajo social, no se hacen intervenciones terapéuticas, ¿sí? La misma norma me dice que yo como orientadora escolar puedo atender máximo 4 veces a un estudiante en el año. Entonces a veces ellos es como, no, atiéndame más, hágame terapia, a mí me gusta lo que usted me dice, lo que me explica, y pues es difícil porque uno como, sí, o sea, me gustaría tener más atención contigo, pero pues no se puede porque me convierte en una terapia y pues nosotros no hacemos terapia dentro del colegio, porque eso corresponde a las IPS o a las EPS. Entonces, cuando yo veo que la cosa está como más complicada o que de pronto implica que se involucren a los papás un poco más o que ya el estudiante debe tener un tipo de diagnóstico, entonces siempre hago la remisión. Tengo también pues el apoyo de la Pontificia respecto a atención clínica. Entonces, muchos casos míos van a parar a la Pontificia, a un lugar que se llama el Centro de Proyección Social. Entonces, tenemos un convenio ahí y cuando yo veo que necesitan atención de psicología, los envío para allá y ellos les hacen 6, 7, 8 terapias dependiendo de lo que necesiten. Entonces, esa es como la forma de hacer la atención de caso y luego se les hace un seguimiento. Realmente, pues los seguimientos que yo trato de hacer, los trato de hacer en el orden en que llegan, porque realmente, por ejemplo, lo que les decía, ahorita llevo 179 casos atendidos y tengo una lista de espera de 40 de todas las edades, de todas las problemáticas, de todas las formas. Entonces sí, pero es chévere la atención de caso individual. Y con familias es parecido, o sea, tú abordas esas temáticas o esos segmentos que les comenté y ahí se va uno como fortaleciendo porque a veces los chicos dicen una cosa y los papás resulta que la verdad es otra. Entonces también trato como de hacerlo así. También esto, por lo menos así, todas esas diferencias de casos que usted mencionaba, ¿cuál ha sido como el más difícil que usted ha tenido que afrontar como trabajadora social? Bueno, primero yo nunca me imaginé terminar en el ámbito educativo porque era un cargo que no estaba como tan fortalecido ni tenía la puerta tan abierta para trabajo social, porque en principio estaba solamente para psicología. Ya cuando yo llegué al colegio, como les digo, pues era nuevo para mí este ámbito educativo y me acuerdo mucho el primer caso, el primero que atendí fue una estudiante que acababa de salir el día anterior del hospital porque había tenido o sea, un intento suicida. Entonces, para mí era, Dios, bueno, y empezar como a buscar cómo se aborda, qué tipo de acompañamiento se le hace, porque básicamente era un estudiante sin motivación, y empezar como a abordarlo. Eso era antes de la pandemia. Luego de la pandemia, el mes de febrero fue duro porque tuve que atender uno de abuso sexual, tuve que atender y son difíciles porque dentro de mi cargo tampoco puedo hacer muchas preguntas, ni tampoco puedo involucrarme en el caso porque entonces me meten a mí en la investigación y mi rol como orientadora escolar no puede ir al ámbito de investigar. Entonces era duro porque la niña me quería decir tantas cosas y yo la tenía que frenar porque, oye, no me puedes contar modo, lugar, demás no, porque no soy la fiscalía. Entonces, ese abuso sexual fue duro porque era una niña muy pequeña, 12 años, y fue como con medicamentos, como que la doparon, o sea, lo que entendí. También he tenido que atender estos días, la semana antepasada, muchos casos de autolesiones dentro del colegio. Entonces los chicos se cortan, se golpean, casi siempre es que se lastiman de alguna forma y entran en crisis en el colegio. Entonces tengo que hacer todo el trabajo en crisis, de atención en crisis, entonces ha estado difícil. Y el último, así como que me ha impactado, una niña que tuve que entregar a comisaría de familia y la tuvieron que sacar del colegio con policía de infancia. Entonces fue súper impactante porque era por violencia intrafamiliar y ella estaba súper golpeada, no podía casi caminar. Entonces
la mamá, o sea, fue toda una escena complicada, difícil para mí, porque yo nunca había tenido que llamar a la policía para que se llevaran a un estudiante y menos para que la retiraran de su hogar. Entonces, han sido muchos casos complicaditos, pero bueno, trato yo de hacerles la atención de la forma más profesional posible. Bueno, ya escuchando toda su gran experiencia, quisiera saber cuál ha sido su mayor logro como trabajadora social. Uy, esa pregunta es difícil. Yo creo que he tenido la oportunidad de estar en diversos ámbitos, ¿sí? Estuve en vías, en la parte del apoyo social a la construcción de vías. Entonces ahí, digamos, uno de los logros para mí era poder ayudar a esas familias a las que se les afectaba su vivienda, su terreno, o de alguna manera en que la retribución de Invías, que era en este caso, pues fuera lo más favorable posible. Dos, trabajé con políticas públicas, entonces, wow, ese mundo de las políticas públicas a mí me apasiona demasiado. Y poder lograr llegar a los municipios, hablar con un alcalde, a orientarlo desde trabajo social en cómo construir una política pública y qué hacer, para mí fue un logro grandísimo. Y ahorita en el ámbito educativo, pues que tuve la posibilidad de participar en un foro municipal y llevaba yo apenas un año de trabajo, entonces han sido como que me apasiona mucho lo que hago, entonces hay cosas por mostrar. Esos son como los logros en cada uno de los ámbitos donde he podido trabajar. Súper chévere toda su experiencia. La otra pregunta es si fue muy difícil conseguir trabajo cuando se graduó. Digamos que fui afortunada, como les decía al principio, yo me gradué y casi a los 15 días ya tenía mi primer trabajo. Fue con viviendas también en un asentamiento humano que hay entre Florida Blanca y Bucaramanga que se llama Asomiflor. Eh, o sea, mi vinculación laboral empezó como de palabra porque no nos hacían un contrato, además porque no tenía yo la tarjeta profesional todavía, pero ya después pues sí tenía que empezar a pagar salud y demás, entonces no me demoré como 15 días, pero fue como una fortuna mía de alguna forma y ahí estuve 6 meses, entonces ya después fue el otro trabajo de vías y entonces ya luego empecé con el bienestar familiar, con políticas públicas y luego ya aquí en el ámbito académico, entonces no he parado. Realmente he sido afortunada con el trabajo porque hay mucho trabajo y yo creo que pues ustedes chicos ya se han dado cuenta como las diferentes ramas que tiene el trabajo social y todas las áreas donde uno puede trabajar, intervenir, entonces hay mucho trabajo. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué te motivaste a estudiar trabajo social? Cuéntanos cómo fue tu experiencia al momento de elegir esta carrera. Bueno, yo nunca tuve en mi colegio la posibilidad de tener una persona que me orientara, como yo les comentaba al principio, en la parte vocacional. Entonces era como, pues mirar uno a ver qué es bueno y como en qué le va bien. Yo nunca en mi vida había escuchado que había un profesional que se llamara trabajador social. No, nunca lo había escuchado. Me gradué de 11 y yo no conocía a ningún trabajador social. Llegué por accidente a la carrera porque empecé a estudiar español y literatura porque tenía que estudiar en una universidad pública. Yo dentro de mi cabeza había como una idea de estudiar psicología, pero no podía hacerlo porque económicamente no podía pagar una universidad privada. No sé por qué lo más parecido a psicología fue licenciatura en español, pero cuando yo entré a estudiar español y literatura, conocí trabajo social en la UIS y yo decía, ¿qué es esa carrera tan espectacular? Y empecé a ver yo como las primeras semestres, o sea, como conociendo el plan de estudios y yo, wow, sociología, antropología, historia de trabajo social, ¿qué es eso? Entonces empecé yo como a averiguar y pues para decirle a mi familia, ¿no? Que me iba a cambiar de carrera, que eso también fue una terapia como de 2 meses, yo tratando de decirles que me iba a cambiar de carrera. Pero de hecho yo le decía a mi papá, págueme 9 semestres y yo me pago el último porque usted ya esta plata la perdió, la de este semestre de español. Y así hicimos el trato, entré a trabajo social
y wow, ¿no? Enamorada de todo lo que implicaba trabajo social, todas las formas de intervención, y me empecé a enfocar como en el ámbito comunitario. Algo que siempre empecé a ver desde mi profesión y vocación, porque ahí fue donde entendí que mi vocación era esta. Lo que les digo fue por accidente, pero completamente apasionante. Y ya después, como el quinto semestre, me fue muy bien y ya me descontaban la mitad de la matrícula. Entonces ya mi familia estaba más orgullosa porque me decían, yo me acuerdo mucho, la familia decía como usted se va a morir de hambre. Eso es una carrera que no le va a dar económicamente, ¿sí? Y se lo dicen a uno todo el tiempo. Y ya en los primeros trabajos era, no, mire, y no me ha faltado el trabajo y me ha ido bien. Y en una ocasión ganaba más que mi hermano el ingeniero, entonces era como, wow, ya los dejé callados. Pero esa fue mi llegada a trabajo social. Bueno, mi pregunta es si ha tenido un caso donde su moral o ética o principios profesionales se han visto chocados, contrastados, no sé. Sí, cuando estaba haciendo mi práctica profesional, yo la hice en una alcaldía, en una comisaría de familia. Yo también, dentro de lo que me ha gustado mucho de trabajo social, ha sido estudiar, aprender y conocer y desaprender todo lo que tiene que ver con equidad de género. Entonces empecé yo, las dos prácticas fueron con equidad de género o el tema de perspectiva de género, y llegué yo a ese municipio a crear desde cero una oficina para atender a la mujer rural. Entonces, claro, yo tenía que ir a las veredas, yo tenía que hacer un trabajo de diagnóstico porque a pesar de que en ese municipio habían muchas asociaciones y las mujeres estaban muy empoderadas, faltaba tener como una base pues escrita, lógico, y que tuviera como unas guías de unos ejes de trabajo. Y empecé yo a hacer mi práctica profesional creando esa oficina. Le metí varios aspectos, el cultural, estaba el ámbito de derechos sexuales y reproductivos, estaba también el ámbito agrícola, como era como capital semilla, algo así le pusimos, y estaba la parte recreativa. Entonces yo consolidé los ejes, construí todo el proyecto, listo. Cuando ya llegó como la parte final, que yo dije, bueno, de mi bolsillo salió todo, ¿no? Ir a las veredas, hacer una cosa, la otra. Esa alcaldía quería que yo firmara un documento donde se aprobaba un presupuesto para lo que yo había hecho. Y yo dije, pero es que no me dieron nada, ni, o sea, no por mí, sino por esa oficina. Entonces, se supone que yo firmaba, creo que eran como 5 millones de pesos y me daban a mí 200.000 pesos. Y yo decía, no, o sea, ni siquiera por mí, porque pues en últimas es mi práctica y pues yo asumo lo que implicaba. Pero sí como esa legalización de dineros que implicaba mi firma y que además yo era practicante, no era profesional. Entonces, pues no lo hice, no firmé esa plata, realmente no sé cómo la sacarían, o si la sacaron o no, pero fue como ese dilema, como yo qué hago, o sea, en otro, pues dirá, no, pues firmo, que me den a mí 200.000 y pues el resto lo legalizan, pero realmente son, y ese tipo de dilemas lo va teniendo uno después en algunos momentos, lo que les decía con Invías, o sea, para mí un logro es que le den a la gente lo que yo profesionalmente en mi concepto está, y lo lograba porque lo peleaba. Porque ponía como los argumentos y no me dejaba llevar. Pero pues sí he visto también muchos profesionales que se dejan como que la ética profesional nunca la vieron. Entonces sí me ha pasado, no lo he aceptado, pero tiende a parecerse mucho en los diferentes roles donde uno trabaja. Espera que yo tengo otra pregunta aquí, ¿verdad? ¿Qué pensamiento tenía, digamos, cuando estaba estudiando de la carrera que en este momento dice, no, eso no, definitivamente no era? Bueno, primero lo que les decía, como que uno se va a morir de hambre, porque era ese sustico, y yo creo que hace poco hablábamos con una colega y era como en quinto, sexto semestres donde usted ya define como, bueno, ya aquí ya no hay vuelta de hoja, esto es mi carrera y esto fue lo que escogí. Entonces siempre había como ese miedo de que tú no ibas a conseguir trabajo, de que era mal pago, de que
Pero por fortuna, yo creo que el trabajo social es una carrera tan bonita y que ha tenido como tanta acogida y que se ha abierto muchísimos campos, porque yo veo compañeros en el área de petrolera, en el área ambiental, en el área, bueno, de las empresas, que ahí también pues con psicología nos vamos peleando un poco los cargos, pero tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Como tal, cuando yo estaba estudiando no estaba tan claro el ámbito académico, por eso les digo como yo nunca me imaginé terminar donde terminé en el rol que estoy ahorita, pero es muchísimo, o sea, el trabajo social está muy amplio y tiene mucho, mucho, mucho campo de acción. Entonces, dependiendo de lo que a ustedes les guste, pues irse orientando como en lo que les llama la atención para que cuando salgan a la realidad, lógicamente lo que uno ve en la universidad no se compara con el diario y más cuando uno atiende casos, wow, y que me toca estarme actualizando todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita tengo muchos chicos que son otakus, y yo era, ¿y eso qué es? Y yo no entiendo, y bueno, y el BTS, bueno, los grupos estos, toda la influencia coreana, todo lo que está haciendo en los chicos, es como que todo el tiempo le toca a uno estar estudiando. Entonces, es como la realidad de lo que yo veía en la universidad, que era como esa idea de que me iba a morir de hambre y que no iba a tener un buen salario y a la realidad de que, bueno, encontré mucho trabajo, pero igual también le toca a uno destacarse. Y yo creo que eso también depende de la forma como tú entiendas tu carrera y el compromiso que le pongas a cada trabajo. Eso sería. Bueno, pues para concluir, aunque hay mucho tema que abarcar, es como, ¿qué consejo podría darnos a nosotros, los estudiantes que estamos como en esa formación de trabajo social? Bueno, el primero, en la academia, aprovechen al máximo los docentes. Yo siento que cuando uno ve a ese profesional, porque a veces le da uno como miedo a los profesores, como que uno casi no les habla, como cuando uno empieza esa interacción con los docentes, créanme que para uno es un plus, porque el docente, aparte de la clase, te puede dar mucha más información. Entonces, uno, aprovechar los docentes. Dos, si la universidad tiene espacios académicos de formación extra, por ejemplo, grupos de investigación, por ejemplo, cuando hacen, no sé, eventos, foros o lo que sea, o sea, tratar de vincularse lo que más se pueda en lo académico. Yo veía un poco los grupos de investigación como, ay, no, qué ñoñera, eso es más tiempo, eso es más, y me arrepiento porque yo, o sea, yo lo vi de una forma errónea. Y la mayoría de mis compañeros que pertenecieron a grupos de investigación o a esos grupos de trabajo que se fortalecían en lo académico, todos están fuera del país, todos tienen doctorado, la mayoría ya, o maestría o doctorado, todos han tenido experiencias a raíz de su formación en un semillero. Entonces, no lo duden, no les dé miedo arriesgarse como a entregarle un poquito más de su tiempo a la academia porque vale muchísimo la pena. Y otro consejo, nada, cuando empiecen ya su trabajo como tal, sistematicen las experiencias. Mire que nos pasan muchas cosas y tenemos muchas oportunidades, pero como no las escribimos, como no las socializamos, como no las mostramos, se quedan mucho como en esa idea de, ay, sí, esa experiencia fue muy bonita y todo, pero no lo sistematizo. Y si pueden involucrarse en investigaciones, mucho mejor. Mucho mejor. A veces vemos como metodología de la investigación como una materia, ay, es duro. Y yo como que no quiero volver a ver investigación. Y ahorita en la maestría es investigación. Entonces es como volver a releer toda la experiencia de formación, entonces háganlo, no les dé miedo pertenecer y pues que ustedes vayan formándose también desde ese ámbito académico, como ese rol de investigador y que produzcan contenido. Eso es como mi consejo y no se van a arrepentir, esta carrera es maravillosa y independientemente de la universidad, tiene muchísimos campos. Otro consejo es como que aprovechen esas posibilidades que tengan ustedes de intercambiar con otras universidades. Yo asistí al foro, al Encuentro Nacional de Trabajadores Sociales, de Estudiantes de Trabajo Social,
como 4 oportunidades, en Cali, en Medellín y acá en Bucaramanga. Y ese intercambio con las otras universidades de ver, wow, por ejemplo, los del Valle son muy críticos, el trabajo social del Valle es muy crítico. Los de Medellín son una lumbrera en temas de comunidad. Los de Bogotá, o sea, entender cómo esa dinámica de las otras universidades también participen, háganlo, pertenezcan como un poco más de compromiso, comprometidos con lo académico. Créanme que no se van a arrepentir y les abre muchísimas puertas. No sé si hay Muchas alguna gracias. pregunta. Bueno, pues creo que nos llevamos grandes datos y muchos conocimientos. Ha sido en serio un placer poder compartir toda tu experiencia. Para nosotros en serio que es como algo muy chévere poder escuchar hablar a una trabajadora social, toda su experiencia, ver todo lo que esta maravillosa carrera puede llevar, ¿no? Entonces, en serio que muchas gracias. Nos llevamos gran conocimiento de tu parte y esperamos que en un futuro podamos seguir compartiendo todas estas experiencias y muy chévere, en serio que la actividad ha sido muy chévere. Sí, cuando nos encontremos como colegas. No, para finalizar, es como entender que el trabajo social implica ese granito de arena para la transformación social. Entonces, siempre, de alguna forma, en el ámbito que estemos, en el rol que tengamos, vamos a ir contribuyendo a eso. Y para mí, por ejemplo, es muy valioso que en mi colegio ya no me llamen psicóloga, que a mí ya me digan, es la trabajadora social y es la docente orientadora que es trabajadora social. Entonces ya para mí también eso es un orgullo porque lo que les digo, muchas personas tampoco conocen nuestra carrera. Entonces es un granito de arena a esa transformación social. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias.